Buenos días a todos. Eh, pues vamos a tener hoy la plática que se llama Situación de la niñez migrante y refugiada en la frontera sur, una perspectiva desde sus derechos humanos. Y nos la va a impartir la maestra Brenda Hernández Zabaleta, que ya está aquí con nosotros. Este es el grupo de desarrollo sustentable del Tecnológico de Tapachula. Son particularmente de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Ya yo les digo que son prácticamente ingenieros, puesto que ya están en su séptimo semestre, ¿no? Entonces ya están a un paso de salir, ¿no? Están empezando el séptimo semestre y pues estamos llevando este curso de desarrollo sustentable, en donde dentro del curso hemos llevado una serie de ponencias por personas pues, que de una u otra manera están trabajando con el desarrollo sustentable, ¿no? Desde sus tres vertientes, la ecológica, la económica y la social, ¿sí? Entonces, pues de antemano, Brenda, agradezco tu disposición y tu participación para enriquecer el conocimiento de los jóvenes, ¿sí? Y pues antes de que empecemos voy a leer una semblanza de la maestra Brenda para que tengan conocimiento de quién es la maestra Brenda, ¿no? Bueno, cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, licenciada en Derecho por la misma universidad. Ha realizado diversos estudios de diplomados enfocados a la juventud, migración, derechos humanos, salud mental, en primeros auxilios psicológicos, en metodología de la investigación social, cualitativa y cuantitativa, en investigación feminista, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Ha colaborado en publicaciones de libros y revistas científicas, entre las que destaca la coautoría del libro Desenmascarar la discriminación, la violencia del sistema educativo mexicano hacia los pueblos originarios y las personas con discapacidad. El Protocolo de Protección a la Infancia Urbano y el Protocolo de Protección a la Infancia Rural para la atención de pueblos indígenas y personas con discapacidad, editados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, respectivamente. Presentó un amicus curiae, recomendación legal, representando a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Actualmente se desempeña como oficial nacional de protección a la infancia en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la oficina de Tapachula, Chiapas. Ha coordinado investigaciones en el Programa de Derechos Humanos de la UNAM, ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, como Asylum Access AC, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Red por los Derechos de la Infancia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Ha facilitado ponencias, cursos de capacitación y talleres en el extranjero y en México a instituciones que brindan protección y promoción de los derechos humanos en temáticas de género, derechos humanos, migración, protección internacional, discapacidad, sistema educativo en México, personas con discapacidad, los organismos públicos de derechos humanos, niñez, adolescentes y entes juveniles. Es integrante honoraria del equipo promotor en incidencia civil por la educación de las personas con discapacidad y los pueblos originarios, organización que representa a la campaña mundial por el derecho a la educación y a la campaña a nivel latinoamericano por el derecho a la educación. Integrante honoraria del comité editorial de la revista New Wem, publicada en el posgrado de Derecho de la UNAM. Ha participado en el extranjero en diversas temáticas representando a México. En Colombia, con las mujeres Huayú, para su informe sobre
Sombra ante la CEDAW. En Ginebra, Suiza, sobre la protección de las infancias, adolescencias y juventudes. Los organismos públicos de derechos humanos de México en Medellín, Colombia. Opinión consultiva en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Los espacios amigables para niñas, niños y adolescentes provenientes de las caravanas en la ciudad de Guatemala. Pues ella es la maestra Brenda Hernández Zabaleta, quien va a estar impartiéndonos esta ponencia. Te dejo el micrófono, maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me ha hecho el día de hoy el profesor Gustavo. Yo nada más tengo una primera pregunta antes de iniciar, profesor. Más o menos, ¿como de qué edades son alumnos y alumnas? Ok, pues son bien jovencitas, como de 20 a 21 años. Sí. Muy bien. Corríjame si me equivoqué, muchachos. Muy bien. Bueno, pues yo espero que el día de hoy podamos tener una plática bastante amena, que ustedes puedan informarse de lo que se está trabajando aquí en la frontera sur. Y para esto me gustaría como poner algunas recomendaciones. Entonces, si ustedes al momento de que están escuchando mi plática tuvieron alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat y cuando yo termine, entonces ya les contesto cada una, pero así a ustedes no se les olvida y yo también estoy viendo que sí están poniendo atención porque me están mandando preguntas, ¿no? Me estarán llegando. Y por la otra también, que esta presentación con mucho gusto yo se las puedo compartir para que igual si no toma nota no hay problema, para que la tengan ahí a la mano. Y también mi contacto para si alguna consulta en específico tendrán después de la sesión. Entonces, con mucho gusto yo puedo atenderles mis contactos que vienen al final de la presentación. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Creo que sí puedo compartir la pantalla, ¿verdad, Gus? Sí. A ver, voy a poner la presentación. ¿Cuál es? A ver, permítanme. No encuentro la presentación. No sé por qué no encuentro la pantalla de la presentación. ¿Es de PowerPoint? Ajá. ¿Y ya la tienes abierta? Sí, la tengo abierta. No sé por qué no me la da. Me aparecen... Ah, ya me apareció ahora sí. ¿Ya? Ahí está. Listo. Sí, ya la vemos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver esta parte de cómo está la situación de la niñez migrante y refugiada en la frontera sur de México, en específico de México, ahí se me olvidó ponerles que era de México, y viendo esta desde una perspectiva desde sus derechos humanos. Para UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y este es un organismo que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Seguramente ya en sus clases que han tenido a lo largo de su carrera, a lo mejor estudiaron parte de los organismos de la ONU. La función que tiene la ONU en los estados, en los países, es apoyar a los gobiernos. No somos parte del gobierno ni somos sociedad civil, sino somos agencias internacionales que apoyamos las necesidades del gobierno. La función que tiene UNICEF aquí en México, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, fue atender a las emergencias. La emergencia que había ya cuando hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial era atender a la niñez que había sido separada de sus familias o habían sido violentadas o incluso habían causado muertes. Entonces UNICEF sale con esta presencia y actualmente en México la presencia es la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes en su conjunto, ¿no? No importando de dónde sean, si son mexicanos o no, si tienen un tipo de discapacidad o no. Ante todo, niños, niñas, adolescentes es la protección que damos aquí desde UNICEF.
Y bueno, para iniciar la presentación me gustaría acotar algunos conceptos muy básicos sobre cómo vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, yo me refiero siempre a niños, niñas, adolescentes, los nombro tal cual, porque lo mismo como pasa con mujeres y con hombres, ¿no? Es importante que nos nombren. Entonces, cuando nombramos niños, niñas, adolescentes, les estamos dando una particularidad porque no es lo mismo un niño o una niña que un adolescente, que ya tiene una edad más avanzada. A comparación que si les llamamos menores, le estamos diciendo que son menos que nosotras. La palabra menor anteriormente se utilizaba cuando salió la Convención de los Derechos del Niño, pero esto hacía que ellos pensaran que eran menos que nosotros, que tenían menos derechos que las personas adultas. Entonces, por eso les llamamos niños, niñas, adolescentes. Ahora bien, yo aquí estoy haciendo una separación de conceptos que vamos a ver a lo largo del día de hoy. Y, por ejemplo, se encuentran los niños, niños migrantes, los niños y niñas y adolescentes refugiados, los niños, niñas, adolescentes acompañados y los niños, niñas, adolescentes separados o no acompañados. Entonces, la diferencia entre un niño, niña migrante y un refugiado es que todas las personas que se les llama migrantes, y aquí en particular yo le estoy llamando niños, son cuando salen de sus países de manera voluntaria, porque están buscando una mejor vida o porque vienen a estudiar a México o porque vienen de paseo como los turistas. Estos son migrantes que salen voluntariamente de su país de origen. Y en comparación, un niño o niña refugiado es que sale de su país porque no tiene otra opción. Porque en su país de origen tenía miedo de regresar a su país y algo le pasó. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto se le llama refugiado. En su país hubo una situación particular que lo hizo salir de su país y no le quedó de otra. Por ejemplo, no sé si han escuchado el término de las pandillas que hay en Centroamérica. Y pues aquí en Tapachula hay presencia de algunos grupos de pandillas también, ¿no? De maras. Entonces, estas pandillas amenazan a estos adolescentes. Imagínense un grupo de jóvenes que está siendo amenazado por pandillas. Y lo que sucede es que cuando son amenazados, estos niños, niñas, adolescentes que muchas veces salen solitos, salen de sus países y se vienen a México buscando una protección. Entonces, por eso la diferencia. En este salen voluntariamente y en los refugiados salen porque no les quedó de otra salir de sus países de origen. Y ahora, la diferencia entre un niño acompañado y no acompañado, como lo dicen las palabras, acompañado es que viene viajando con su familia, que alguien de su familia lo está acompañando. Y no acompañado son aquellas niños, niñas, adolescentes que vienen sin nadie, solitos, sin nadie absolutamente, y quizá a lo mejor viene acompañado de los llamados polleros. No sé si han escuchado esta palabra de los polleros, pero son personas que cobran por traerlos a los países y poder como cruzar las fronteras tanto de Honduras, de Guatemala, El Salvador, México y hasta llegar hasta Estados Unidos, que es lo que mayormente es lo que quieren las personas, llegar hasta al llamado sueño americano. Y aquí yo hago una diferencia de qué partes actoras pueden acompañar a estos niños, niñas, adolescentes. Entonces estoy poniendo que hay algunas organizaciones civiles que, como ustedes saben, prestan apoyos o servicios, la mayoría son gratuitos, y precisamente porque también apoyan al gobierno, ¿no? Solamente que las organizaciones civiles no son del gobierno y la mayoría brindan apoyos humanitarios. Estoy poniendo también lo que es el sector gubernamental, que el gobierno es a quien le corresponde por ley proteger a la niñez y a la adolescencia migrante sobre todo, y a la niñez en general, ¿no? Y a todas las personas, o sea, como brindar la responsabilidad de brindar protección y promoción de sus derechos. Y por otra parte aquí, yo les estoy poniendo la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas con el DIF. Seguramente esto del DIF ustedes ya lo han escuchado muchas veces en sus casas, cuando eran pequeños o incluso en sus familias, que dicen, te voy a llevar con el DIF. No sé si han escuchado esto. Y el DIF es una institución que presta asistencia humanitaria o asistencial. Por ejemplo, programas de adultos mayores o programas para becas
o entrega de despensa. Ahorita que fue lo del COVID, vi que estuvieron entregando despensas. Entonces, esto es el DIF, la parte asistencial, ¿no? La parte de apoyo a los adultos mayores, brindar protección a las familias. Y por otra parte, dentro del DIF están las procuradurías de protección. Y estas procuradurías de protección de niñas, adolescentes, se crearon en el 2014, precisamente porque nos dimos cuenta que en México existía mucha violación a derechos de niños, niñas, adolescentes. Y los niños y niñas y adolescentes por sí solos no se pueden proteger. Necesitan de alguien adulta que las pueda proteger. Y entonces por eso se crearon las procuradurías de protección. Estas procuradurías de protección sirven para que ellas se encarguen de resolver los casos cuando lleguen a sus oficinas de que un niño o niña adolescente está siendo vulnerado. Por ejemplo, si mi vecina de aquí, yo escucho los gritos de que un niño lo están golpeando, a nosotros nos tocaría notificar el caso a la Procuraduría de Protección. Aquí en Tapachula tenemos 3 procuradurías de protección y esto no sucede en muchas partes de México. En Tapachula, porque estamos en la frontera, existen procuradurías tanto la federal como estatal y la municipal. La municipal está, no sé ahorita las calles mucho, pero creo que es por la 8ª. Y ya si quieren ustedes los domicilios, se los puedo pasar con mucho gusto después, ¿no? Ahí es donde ustedes tendrían que hacer su denuncia. Y las denuncias pueden ser incluso anónimas, no necesariamente que ustedes digan como es que yo soy la vecina, ¿no? Porque a veces tenemos miedo a las represalias de decir como, no, es que, ¿qué tal si se enteran que yo soy la chismosa, como vulgarmente se dice, ¿no? Entonces, existe en la ley que ustedes pueden denunciar de manera anónima y confidencial sin que se sepa quién fue la persona que acudió a hacer la denuncia, ¿no? Entonces, las procuradurías de protección se encargan de proteger estos derechos de niños y niñas. Y por la otra parte, para el tema de inmigración y refugiados, se encuentra el Instituto Nacional de Migración y los OPIs, Oficiales de Protección a la Infancia. El Instituto Nacional de Migración es el único ente encargado en México, además que también recientemente fue la Guardia Nacional, que cambió también con la Policía Federal. La Policía Federal se juntó a la Guardia Nacional y entonces tanto ellos como Migración son los que se pueden encargar de detener a las personas. No se les dice, aquí yo hago una aclaración o una acotación, no se les dice indocumentadas, ni se les dice ilegales, porque ninguna persona es ilegal, trae sus documentos, trae su identidad, sino se le dice de una manera correcta persona irregular, porque no está regularmente en México, no pide un permiso, porque está entrando, pues cuando son refugiados, viene huyendo y entonces no le da chance de sacar sus papeles. Entonces, Migración es la única entidad que puede detener y preguntar por sus documentos. Cuando una persona no tiene documentos regulares en México, entonces los lleva a las estaciones migratorias. No sé si ustedes saben, chavos y chavas, pero aquí en Tapachula se encuentra la estación migratoria más grande de América Latina. Y eso es algo muy importante porque aquí en la estación migratoria se concentran todas las personas que no tienen documentos y que las traen de toda la República Mexicana. Llegan hasta acá. Entonces, Tapachula tiene un papel muy importante porque aquí es donde llegan todos los niños y niñas que van a ser deportados a su país de origen, sobre todo a Centroamérica, o bien que se van a quedar aquí en México y se va a llevar su documentación. Entonces, pues eso es lo que le quería comentar, ¿no? Y por la otra parte está lo que son las instituciones que se encargan de proteger a la niñez, por ejemplo, la COMAR, que se llama Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta COMAR es una institución que se encarga de resolver los casos de la gente que viene huyendo. Como les comenté, es diferente de los migrantes, que ellos vienen voluntariamente, que los refugiados. Cuando son refugiados tienen que iniciar un trámite para que tengan sus documentos legales en México y les proteja México. Entonces, esta COMAR, esta institución, se encarga de resolver los casos. Es la única que se encarga de resolver los casos.
Y por la otra, pues estamos nosotros, como ya les dije, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Aquí en Tapachula estamos la Organización Internacional para las Migraciones, que ellos trabajan más con el tema de migración en general. El ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ellos trabajan específicamente con refugiados. Por eso aquí la diferencia entre migrante y refugiado. Y nosotros, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que trabajamos con la niñez y la adolescencia. Antes que yo inicie con toda la situación de la niñez que hay aquí en la frontera, me gustaría decirles que nosotras siempre atendemos al desarrollo cognitivo de niños, niñas, adolescentes. Los niños, niñas, adolescentes tienen etapas del desarrollo que varían de acuerdo a su edad. Entonces, por ejemplo, un bebé o un niño, como a la edad hasta de los 7 años, no va a ser capaz de comprender las ideas que ahorita nosotros estamos viendo en esta presentación. Y ustedes, cuando yo les hablé de migrante o cuando les hablo de la Comar, la institución que atiende los casos, se imaginan la institución tal cual, ¿no? Porque ya somos adultas, personas adultas, y no lo imaginamos. Pero cuando se trata de niños y niñas, ellos no imaginan las ideas. O sea, su etapa del desarrollo no les concibe pensar ideas, necesitan tocar las cosas. Por eso que creen que la mayoría de juguetes son como de colores y son cosas que puedan tocar como la plastilina o la mordedera o todas las cosas que siempre pueden tocar, ¿no? O los peluchitos, todo eso que ellos sientan y que toquen. Para estos niños y niñas es más fácil que entiendan, que a comparación que si les hacemos que ellos comprendan situaciones como las ideas que están en nuestra cabeza. Ellos nunca nos van a entender. Entonces, esta herramienta yo se las dejo a ustedes para que les pueda servir en su vida personal y profesional, porque personal siempre tenemos contacto con niños y niñas, siempre, ¿no? No me van a decir que alguien de ustedes no ha tenido contacto con una niña o niño. Entonces, cuando ustedes se acerquen a una niña, niño o adolescente, sepan que es mejor que las ideas las comprendan, ya sea con un dibujo, o con un juguete, o con algo que puedan tocar. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí me gustaría yo comentarles que en México, 1 de 4 niños, niñas, adolescentes en todo el mundo es afectado por una emergencia, conflicto armado o desastre natural. Por eso surgió nuestra organización de UNICEF, precisamente para atender a todas las emergencias que se prestaban. Y emergencias, pues son como ustedes ya las conocen, ¿no? Quienes son de aquí de Tapachula saben que hubieron huracanes y entonces a eso se le llaman emergencias también. Cuando hemos tenido temblores también son emergencias. Con las llamadas caravanas, que lo llegaron a escuchar en el año 2018, ¿no? Seguramente en el periódico, en los medios, escuchaban esto de las caravanas. Esto también se considera una emergencia. Y pues por eso aquí yo estoy poniendo que 1 de 4 niños y niñas es afectado. Entonces, los números son muy grandes. Y ahora, en México, imagínense, 7 de cada 10 niños, niñas, adolescentes viven en un lugar con mayor riesgo a desastres naturales. 7 de cada 10 niños o niñas. O sea, imagínense, solo 3 niños o niñas, de acuerdo a la estadística, estarían a salvo. Las demás, niños, niñas, adolescentes, se pueden encontrar en un riesgo de sufrir un desastre natural o un desastre por alguna emergencia. Entonces, es muy preocupante todo esto, ¿no? Y la mayoría del gobierno, sobre todo, no está pensando en atender estas situaciones que pueden pasar al futuro. Y aquí en esta yo les estoy poniendo una gráfica del país de México, en donde viene por estado cuántos desastres o incidentes han habido el año pasado, en 2019. Y aquí, a ver, busquen a Chiapas. ¿En qué lugar se encuentra? ¿Ya lo encontraron? Se encuentra en el 6º lugar. Ajá. Y tiene 328. Sí. Y entonces es como los colorcitos más claros son donde menos hay riesgos, pero en donde más hay riesgo está más rojo. Aquí ustedes pueden ver que es el Estado de México, ciudades, son estos el siguiente color más fuertecito, que incluye Chiapas. Entonces,
pues Chiapas es una zona de alto riesgo para niños y niñas, ¿no? Si se me deja de escuchar, me dicen, porque me llegó un mensaje que dice que mi internet es inestable. Entonces me dicen si se me está cortando mi voz, ¿ok? Prosigo. Y bueno, ahora vamos a pasar en el tema de contextos migratorios, que es la presentación del día de hoy. Y me gustaría decirles que cuando niños y niñas viajan o tienen contextos migratorios, son estos 6 diferentes como pasos por los que podrían suceder con un niño o niña. Entonces, están los niños que migran junto con sus padres o familias en situación regular o irregular, como ya les dije, ¿no? Cuando vienen acompañados de sus papás o sus mamás o algún familiar. Los niños refugiados o solicitantes de asilo refugiado, que son los que les comenté la diferencia entre migrantes y refugiados. Y están los niños que nacen en el lugar de destino o de tránsito de los padres en situación de migración irregular. Por ejemplo, las mujeres que vienen embarazadas y llegan a México y los niños que nacen aquí. Estos niños ya son considerados como mexicanos porque están naciendo en territorio mexicano. Y están los niños apátridas. La palabra apátrida significa que la persona no tiene reconocida una nacionalidad. Esto significa que a lo mejor yo, Brenda, nací, pero mis papás nunca me registraron. Y después mi papá se murió, o mi mamá se murió, los dos, y ya nunca supieron de mí, de mi acta. Después yo tuve hijas y no se pueden registrar mis hijas porque yo no tengo acta. Y nunca tuve acta. Y entonces, cuando yo voy a mi país, aquí a México, y solicito mi acta, me dicen es que no tenemos registrado nada de ti. Y entonces México me desconoce como mexicana, aunque yo haya nacido aquí. Me voy quizá a lo mejor a Estados Unidos y allá me piden mis documentos, pero no tengo acta. Entonces, ni México ni Estados Unidos me están reconociendo como nacional de ahí. Y entonces eso significa que yo soy una persona apátrida, que no tengo ninguna nacionalidad reconocida por un Estado. Y están los niños deportados, que son cuando una vez que ingresan a otro país, en este caso, por ejemplo, México, que venga un niño o niña de Honduras, puede ser deportado a su país de origen. Eso significa regresado a su país de origen, ¿no? Esos son los niños y niñas deportados. Y bueno, aquí yo les pongo un mapita de qué, más o menos, qué países son los que llegan migrando hasta acá, hasta México. Entonces, por lo regular, siempre los que llegan a México para cruzar el sueño americano o porque están sufriendo algún tipo de violencia en su país, la mayoría son de Honduras, de la parte de Tegucigalpa, El Salvador y Guatemala. Estos 3 países son los que cruzan. Y por ese motivo, como estamos en la frontera, es por la mayor parte donde pasan estos niños, niñas, adolescentes. Por las otras fronteras, que es la frontera colosal, que está por Palenque, Chiapas, y la otra frontera que está en Comitán, casi no pasan por ahí porque ahí es más peligroso incluso que Tapachula. Entonces, por ese motivo, Tapachula es el lugar donde mayor pasan los niños, niñas, adolescentes o personas en general que cruzan la frontera. Y están otras fronteras que están aquí arriba, por Quintana Roo, pero no se acostumbra regularmente porque tienen que pasar forzosamente por Belice. Por eso les estoy poniendo el mapita. Es difícil que crucen Belice porque es un país que sale caro cruzar. En Belice manejan el dólar. Entonces, pues como es difícil pagar todo el viaje, prefieren pasar por México que pues se usa el peso mexicano, ¿no? Después ya les recomiendo que vean cuánto está la moneda de cada una. Y por ejemplo en Guatemala, aunque sea un país de acuerdo a la economía más pobre que México, su moneda es más alta que la de mexicana. Por eso no sé si han visto que la mayoría de guatemaltecos vienen al Sam's Club o vienen a las bodegas a comprar, porque aquí les sale más barata con su moneda que en su país de origen. Y aquí en este mapa yo les estoy poniendo lo que es cuáles son los caminos por los que las personas van cruzando para llegar hasta las fronteras de Estados Unidos. La mayoría de personas que quieren llegar a Estados Unidos toma estos caminos, todos estos, e incluso por el mar, si se dan cuenta aquí también se los estoy poniendo. El mar, como ustedes ya lo saben, es bastante peligroso aquí en Tapachula. Entonces, varias noticias se han encontrado de que han sido muertos migrantes porque justamente no saben cómo está el mar aquí.
En sus países de origen el mar es tranquilo, pero aquí ya es bastante peligroso, ¿no? Entonces, pero también es una de las vías por las que utilizan personas migrantes para cruzar. Y la que más se utiliza es esta de aquí, que justamente pasa por Tapachula, o sea, viene cruzando, bueno, desde Tegucigalpa, Salvador, Guatemala, Tapachula, cruzan hasta donde está Arriaga y de ahí se van por Oaxaca, Puerto Escondido, llegan acá a Manzanillo, Puerto Vallarta, Mazatlán, Hermosillo, Nogales, Mexicali, y casi la mayoría quiere llegar hasta Tijuana porque aquí es más fácil. En San Diego es donde más llegan las personas porque es más accesible que puedan moverse durante todo Estados Unidos, porque toda esta parte de aquí es más peligrosa. Todos estos caminos que están aquí también cruzan las personas, pero son más peligrosas. Ustedes seguramente han visto las noticias que en Veracruz también es muy peligroso. Entonces, por eso las personas no cruzan por estas partes, sino más utilizan este camino que está acá abajo, ¿no? Este camino es el que más se utiliza. ¿De acuerdo? Pues este es el mapa que yo les quise compartir ahora. Y en este mapa están las personas que están esperando en la frontera. Abajo está el mapa de la República. Estas son como las ciudades en donde se encuentran la mayor cantidad de personas migrantes. Entonces, a ver, ¿quién me dice en qué lugar se encuentran más personas esperando? ¿En qué ciudad? En Tijuana, creo. En Tijuana, exacto. Como ya les comenté en el anterior diapositiva, este es el camino por el que más llega, ¿no? Entonces, por eso, en Tijuana es donde están más personas esperando, aquí. Este número de personas que están, si ustedes hacen una suma rápida, yo creo que han de ser como 9, 10, 11, como unas 13,000 personas que están en este momento esperando sus trámites. Porque como ustedes saben, las fronteras ahorita con lo del COVID se cerraron y entonces están esperando que puedan cruzar a Estados Unidos, quizá para algún trámite migratorio que quieran sacar o para reunirse con sus familias. Entonces, todas estas personas están esperando. Son bastantes, ¿no creen? Y aquí en esta gráfica yo les estoy poniendo unas estadísticas de números de 2017, 2018 y 2019 solamente, de los niños que han cruzado a México y que vienen sin compañía, que vienen solos, sin nadie. Y esto, con lo que les comenté hace rato, quizá con algún pollero, ¿no? Como les dije, alguien que les pueda cobrar por traerlos, pero esto no significa que sean de sus familias. Vienen totalmente solos y solas. Estos niños entre la edad entre 14 y 17 años, casi por cumplir los 18, vienen viajando. Entonces, imagínense, en 2017 llegaron 18,066 personas. En el 2018, 31,717 niños y niñas, y en 2019, 32,000. Y en esta parte de aquí pongo el porcentaje de aquellos que vinieron solitos. Estos son los acompañados y estos son los que vienen solitos. Entonces, si se dan cuenta, más de una tercera parte de estas cantidades están viniendo sin compañía. Yo no me puedo imaginar cómo a la edad de 14 o 17 años yo podría salir de mi país de México solita, ¿no? Imagínense ustedes también a esa edad entre 14 y 17 años viajando solos sin saber a dónde se dirigen, pero huyendo de la violencia sobre todo. Entonces, ¿y cuántas cantidades de niños y niñas están viajando totalmente solos y solas? Aquí, para no meterme yo tanto, se los voy a dejar, son como las leyes que regulan todos los procedimientos de niñez y adolescencia. Entonces está nuestra Constitución Política, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, los reglamentos, la Ley de Migración. Aquí viene todo las leyes que regulan esta situación por la que están pasando los niños y niñas y qué es lo que deberían hacer todas las instituciones, sobre todo del gobierno, para atender estas necesidades de estos niños y niñas. Este es en el marco nacional y en el marco internacional hay muchos también tratados internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño. En esta convención regula todos los derechos que tienen de niños, niñas, adolescentes, pero que no son limitados. Maneja más de 25 derechos que tienen, pero les digo, no son limitados. Ustedes pueden incluso crear un derecho. Ahorita con lo del COVID,
se los dejo para reflexión y si me lo pueden escribir más adelante o en el transcurso de la plática, ¿qué derecho creen que pueden tener niños, niñas, adolescentes en el contexto COVID? Ahí me lo escriben más tarde o en lo largo de la charla y yo lo leo más tarde, ¿de acuerdo? ¿Qué derecho pueden tener ahora los niños, niñas, adolescentes en el contexto COVID? Muy bien. Y aquí viene otro marco nacional, ¿no? En el 2014, este es algo muy importante, se creó lo que es una ley general, que aquí viene, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes. Esta ley dice todo lo que tienen que hacer las instituciones para proteger a los derechos de niños y niñas. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Pero bueno, continúo. Por ahí sí ponen su micrófono en silencio, por favor. Esta ley general. Ay, no, sí se escucha muy fuerte. Ya, creo que ya. Esta ley general se creó con la finalidad de proteger estos derechos de niños y niñas. Y en esta ley se creó un sistema de protección integral. En esta ley lo que dice es que las procuradurías de protección, como ya lo vimos anteriormente, se van a encargar de proteger a los derechos de niños y niñas. Es lo que van a hacer, protegerles. Y aquí viene todo lo que tienen que hacer las procuradurías para protegerles. Como les dije hace un momento del caso de violencia de mi vecina, ¿no? Si mi vecina, yo estoy escuchando que se escuchan ruidos y ya hice la denuncia, en esta ley vienen los pasos que las procuradurías tienen que hacer para atender a este niño o niña. Entonces, por ejemplo, viene el primer paso, que es hacer un diagnóstico. Y es que la procuraduría tiene que venir aquí, tiene que indagar qué está pasando, tiene que hacer sus entrevistas, sus diagnósticos y después valorar qué va a hacer para proteger a este niño o niña que se escucha que está siendo violentado. En esta ley vienen todos los pasos que te tienen que hacer, ¿no? Para que después, si quieren, la consulten. Y aquí yo les pongo de manera gráfica el papel que tienen las procuradurías de protección, que son las que se encargan de proteger a los niños y niñas en México, ¿no? Las procuradurías de protección se encargan de articular. Las procuradurías no prestan el servicio tal cual, no tienen psicóloga, tienen abogado, tienen trabajador social, pero ellos no dan las terapias ni llevan los casos, porque tienen muchísimos casos. Imagínense ahorita con lo del COVID, subieron los casos sobre todo de violencia. La violencia subieron sus números, y entonces las procuradurías no tenían tanta personal como para atender todos los casos que estaban saliendo. Por ese motivo es que las procuradurías les compete solo pedir apoyo de las instituciones, tanto del Ministerio Público como del juez o de salud para atender algún caso que esté pasando alguna situación urgente o la educación. Le corresponde solo pedir apoyo que se le llama articular acciones. Y bueno, aquí yo solamente les pongo lo que son unos principios que tienen para atender a la niñez migrante. La niñez migrante, por ley, dice que no debe ser detenida. Absolutamente nunca tiene que ser detenida, ni tiene que estar pasando por una estación migratoria. Aunque en la práctica sí se da el caso de que niños, niñas, adolescentes estén detenidos en estaciones migratorias. Pero lo que hacemos desde UNICEF es que entramos nosotros a la estación migratoria, nos fijamos que hay un niño o una niña y solicitamos a la institución que se pueda llevar a un albergue con mejores condiciones, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que tratamos siempre es que para proteger a estos niños y niñas se brinde un acogimiento, que son los albergues que les decía, o bien que permanezcan con su familia. Siempre nos va a interesar que un niño o niña, cuando viene totalmente solo, como ya se los comenté, se busque algún familiar, ya sea en México o en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que queremos, que permanezcan con sus familias, porque siempre queremos que niños o niñas estén al lado de sus familias. Y estos son otros principios que les pongo solamente como para anunciarlos, como esto de tener cuidados alternativos o un albergue, derecho a estar con su familia, derecho al interés superior. Este es un derecho que tienen todos los niños, niñas, adolescentes a la hora de resolver sus casos. Y esto significa
Aquí les voy a poner un ejemplo muy claro, que esto sucede mucho, ¿no? Cuando una pareja, por ejemplo, decide divorciarse y ya tiene hijos, pónganlo ustedes, yo estoy casada, ¿no? Y decido divorciarme con mi pareja, pero tengo un niño de 3 años, por ejemplo. Lo que sucede en la práctica siempre es que, bueno, no siempre, la mayoría de las veces, es que hay una pelea entre ellos que lo traducen hacia el niño. Se empiezan a pelear incluso por tener al niño o la niña. Ustedes han seguramente sabido de algún caso como, ya no te voy a prestar al niño, ¿no? Y aunque yo esté peleada con mi pareja, ¿qué culpa tiene el niño de que no se lo preste? Entonces, este principio del interés superior es muy importante porque aquí dice que se tiene que privilegiar lo que sea para el mejor del niño o la niña. Entonces, si hay un conflicto entre las partes y si el niño está sufriendo por esta situación, le correspondería a un juez valorar qué es lo mejor para este niño o niña, siempre. No importando si los conflictos sean de adultos o sean de otras personas, pero siempre valorando lo que es mejor para el niño o la niña. Y como ya vimos lo otro, el principio de no detención o el principio de, aquí no alcanzo a ver, de políticas públicas. Ahora yo aquí me gustaría exponerles en las siguientes diapositivas por qué, como ya se los expliqué al inicio, por qué están saliendo estos niños y niñas de sus países de origen. Aquí yo les estoy poniendo 3 principales causas por las que niños, niñas, adolescentes salen de sus países de origen. El primero es por la pobreza. El segundo es por la desintegración familiar. En sus países están sufriendo violencia doméstica o porque ya una persona ya se fue a Estados Unidos y entonces quieren irse a encontrar con sus familiares en Estados Unidos o en México. Y la tercera es por la violencia, como ya se los comenté también hace rato sobre el tema de los maras o del narcotráfico que también hay en países de origen. Aquí, ok. Entonces, regresemos al primero de la pobreza. De acuerdo a las estadísticas, en Honduras el 74% de todas las personas son pobres. Imagínense el 74%. En Guatemala un 68% y en El Salvador el 44% de toda la población salvadoreña. Entonces, estamos hablando de una pobreza extrema. Déjenme tomar un poquito de agua. Como les comenté, las causas de pobreza son extremas en estos países. El segundo punto sobre la desintegración familiar. La mayoría de estas personas lo que quiere hacer es encontrarse con su familia en Estados Unidos, llegar al norte o bien llegar al norte de México, porque en México dicen que en el norte, sobre todo en Monterrey o en Tijuana, tienen unas mejores condiciones económicas de vida. Sobre todo, no sé si les ha tocado, o si ustedes ya conocen el norte de México, Tijuana, Monterrey, que son unas ciudades más avanzadas, ya tipo al estilo gringo de Estados Unidos, ¿no? Incluso para pasarte la calle te dan preferencia, las ciudades son parecidas a Estados Unidos, ya, o sea, tiene un tinte muy parecido. Y por eso la economía se maneja más así como movible en comparación de aquí. Aquí pues, todavía tenemos un índice de pobreza muy alta, sobre todo Chiapas es de los países de los estados más pobres que hay en México. Y el otro, como ya les comenté, la otra causa por la que están saliendo de sus países es la violencia. De acuerdo a este estudio de Inside Crime, en 2017, en El Salvador, 60 personas de cada 100 personas estaban falleciendo, las mataban. Imagínense, 40 personas solo sobrevivían. En Guatemala, 26 de cada 100 y en Honduras, 42.8 de cada 100. Entonces, si se dan cuenta, El Salvador es donde más violencia está pasando, más crímenes están pasando. Y aquí les pongo un comparativo con Canadá, por ejemplo, ¿no? Canadá, 1.68 de cada 100. Son muy poquitas personas las que fallecen por la violencia. Entonces, si nos damos cuenta, estos países, pues hay un alto índice de crímenes que están sucediendo ahí, en países de origen, ¿no? Y esto principalmente por el tema de las pandillas, ¿no? Las pandillas que hay, que son nombradas así, se les considera como maras, pandillas, y sobre todo son como las MS-13 que les nombran, o la 18,
Y se dice que en Centroamérica más o menos hay 54,000 personas que pertenecen a estas pandillas. Imagínense. Estas 54,000 personas que pertenecen a Centroamérica están controlando todos estos países. Y aquí yo les quiero hacer el siguiente comentario. Cuando se tratan de niños, niñas, adolescentes, sobre todo adolescentes, a estas pandillas les interesa reclutarlos de manera forzosa. O sea, imagínense, ustedes teniendo la edad de 14 o 17 años, que estas pandillas te busquen y te digan, tú tienes que ser parte de la pandilla fuerza porque si no, te mato o mato a tu familia. Imagínense qué conflicto tan difícil, ¿no creen? Y les interesa a las pandillas reclutar a estos adolescentes porque de acuerdo a la ley, tanto de Centroamérica como de México, las personas menores de edad no van a una cárcel tal cual. Entonces no los pueden dar una pena de cárcel, sino van a un centro donde son como readaptados o un tipo albergue, ¿no? Entonces por eso a las pandillas les interesa mucho reclutar en edad de adolescencia, más o menos entre los 14 y los 17 años, es lo que les interesa más reclutar a estas pandillas. Y por eso que creen que vienen los niños adolescentes sin compañía. O sea, porque si a mí me dijeran que me quieren reclutar a la fuerza y no quiero irme con ellos, pues decido huir y venirme a buscar apoyo de otros países, porque yo no quiero ser de la pandilla. Por eso están saliendo de sus países. Y aquí yo les quiero hacer otro tema que es sobre la travesía migratoria, que más o menos el año pasado estuvieron pasando por México 28,195 niños no acompañados solitos, y que estuvieron pasando tanto en albergues que hay aquí como en estación migratoria. Y les quiero decir también que esto es una economía, como ya lo comentó el profesor Gustavo, esta parte del desarrollo sustentable, que aquí les voy a hacer yo esta pregunta, igual me lo ponen en el chat. ¿Ustedes creen que las personas migrantes crean economías en México? ¿Sí o no? Me la ponen en el chat, por favor. ¿Las personas migrantes crean economías en México? ¿Sí o no? ¿Ok? Me la ponen en el chat. Para que estos niños y niñas puedan llegar hasta acá, no es tan fácil porque pueden encontrarse con personas que las puedan violentar sexualmente, o con personas que les puedan robar sus pertenencias, o con personas que les roben sus órganos, como la trata de personas, ¿no? Les roben sus órganos para venderlos a otros lugares, o con personas que les mientan y les digan otro camino que no es el adecuado. Entonces, por eso deciden mejor pagar, vender todas sus pertenencias en su país y pagar. Más o menos un pollero está cobrando $3,500. Si $3,500 lo multiplicamos por 23 pesos, ¿cuánto es? 3,500 por 23. 80,500 pesos está cobrando un pollero. Imagínense. ¿Qué cantidad de dinero? Si ya estamos hablando que son personas pobres, ¿cómo van a conseguir esto? Pues venden todo, buscan a su familia en Estados Unidos y ellos les mandan dólares para lograr sacar este dinero. Y otra de las cosas que quiero decirles es que a veces solamente les cobran lo que son $15,000 también a estos niños y niñas, pero esto con una garantía. Los polleros les cobran esta cantidad con la garantía de que pueden estar viniendo las veces que sea, ¿no? Les dan 3 oportunidades. Si, por ejemplo, la primera los agarraron migración y los regresan, pueden volver a regresar con esta garantía que les dan los polleros, ¿no? Y pues por eso sale un negocio ser pollero. Pero los polleros también se enfrentan a situaciones que si los cacha la policía, se considera un delito grave para México. Y estos son penas de cárcel muy altas, ¿no? Otro tema que les quiero dar es que estos niños y niñas pueden sufrir detención y separación familiar. Por ejemplo, si cruzan la frontera y se encuentran con la Guardia Nacional o con la policía o con migración, ellos los pueden detener y llevar a una estación migratoria o bien separarlos de la familia. Porque para México la familia no se considera completa. No voy a considerar a mis cuñados, a mis primos, sino para México a estas personas que vienen en compañía de estos familiares como primos, cuñados,
no sé, otro familiar ahijado, no se considera acompañados. Entonces, si un adolescente viene con este tipo de familias, lo que hace inmigración es separarlos. Los separa de este lugar y los lleva a un albergue a los vengan con estos familiares que les digo que no son papá, ni mamá, ni hermanos. Que esos, si vienen con ellos, sí se les deja, permanecen juntos. Si no vienen con este tipo de familias, papá, mamá o hermanos, se les separa. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía, del segundo grado de consanguinidad, mamá, papá y hermanos, los que nacieron en territorio nacional, que son las mamás que vienen embarazadas y que nacen aquí en México. Muchas veces lo que sucede es que las quieren separar, pero eso no debería porque son niños ya mexicanos y tienen derechos también, como cualquier niño o niña. Y están sujetos a sufrir también asaltos en México, porque luego se les reconoce que son migrantes y entonces hay mucha gente que se aprovecha de ellos y los quiere asaltar. Voy a ver un poquito la hora. Ok, vamos bien. Y el cuarto punto que yo les quiero decir es sobre el desafío de la reintegración familiar. Esta parte de la reintegración familiar es cuando ya los niños o adolescentes ya se determinó que van a ser retornados a sus países de origen o deportados, y entonces lo que van a sufrir en su país de origen tampoco es tan fácil. Imagínense que yo huí de México, voy a Estados Unidos y Estados Unidos me regresa. ¿Yo cómo voy a pasarla si estoy sufriendo una amenaza aquí en México? Voy a tener una crisis económica porque, como les dije, que ya salió caro pagarle un pollero. Voy a tener el estigma social y mi salud mental va a estar mal porque voy a estar triste porque me regresaron y no cumplí mi sueño de irme a otra parte. Voy a tener más violencia y desplazamiento porque a lo mejor donde estaba huyendo ya no puedo regresar más, entonces me voy a otra parte de la República Mexicana. Y voy a tener repercusiones familiares también, ¿no? Entonces, este es otro desafío que pueden tener estos niños, niñas, adolescentes. Y aquí yo les voy a poner unos ejemplos de unas dinámicas, unas herramientas que ustedes, si a lo largo de su carrera tal vez no es tanto lo social o quizás sí, cuando trabajen con cualquier niño, niña, adolescente, con sus familias incluso, o si tienen algún familiar o alguien cercano que esté pasando por violencia y ustedes quieran dar la noticia de que está sufriendo algo, pueden trabajar con la técnica del dibujo. Es una técnica que es para mí maravillosa en mi trabajo que realizo, porque te das cuenta de qué repercusiones está pasando. Entonces, por ejemplo, este dibujo es el antes y el después. Antes cuando estaba pasando violencia y después ya cuando ya se atendió con la psicóloga, cuando ya se hizo la denuncia y ya estaba bien este niño. Si se dan cuenta la diferencia. Y fueron muy pocos meses después, antes y después. En este es un dibujo de una niña que también pasaba violencia. Imagínense cómo dibuja los corazones, tristes, así como que medio enojados. Y aquí como ya pone un solecito bien bonito. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En este, por ejemplo, le pedimos que dibujara a su familia. Y vean cómo dibujó la familia. Sobre todo el papá, miren, aquí. Como así, como enojado, no sé, como que se siente la energía, ¿no? Y ahora, meses después de atender a la niña, dibujó a su familia así. Imagínense, ya está en otra situación, ¿no? Se nota. Esta es una niña que fue violentada sexualmente. Entonces, cuando una niña, niño adolescente es violentada sexualmente, hay que observar que hagan dibujos como los falos, que significan los órganos reproductores del hombre, el pene. Entonces, hace como los dibujos del falo, se llama así. Este tipo de figuras significa que está pasando por violencia sexual y también está haciendo alusión aquí a las partes genitales de las personas, miren, si se dan cuenta, ¿no? Este dibujo fue el primer diagnóstico que hicimos con una niña y después dibujó esto. Ya aquí no está dibujando las partes genitales y ya tiene más color, ¿no? Más alegría su dibujo. Entonces, de términos generales, es como herramientas que ustedes pueden servir para que ustedes puedan ver. No necesitan ser expertos o expertas para verificar qué está pasando con este niño o niña, ¿no?
Y también de nosotros depende que pueda tener algún beneficio. Si damos la noticia, se puede cambiar la vida de este niño o niña, ¿no? Y como este ejemplo que les dije de la vecina, ¿no? Porque en serio que pasa mucho. Si nosotros hacemos este granito de arena de dar la noticia, podemos cambiarle la vida a estos niños y niñas. Y bueno, aquí yo les estoy compartiendo unas herramientas que tenemos en nuestra página de UNICEF. Ya de manera física se los hemos repartido a todos los albergues, o sea, por ahora no tenemos, pero lo pueden bajar ustedes de la página. Vienen las cartas, las instrucciones, las serpientes y escaleras, viene también la mochila del viaje, el cuaderno de viaje. Estas herramientas son para trabajar con niños, niñas, adolescentes. Entonces son como juegos que parecieran que son de los que venden en el centro comercial, por ejemplo, del de serpientes y escaleras, pero aquí en las cartas vienen mensajes como para crear, apoyar a las emociones de estos niños y niñas. Entonces, ustedes aquí se los dejo también en la página. Si lo quieren consultar, lo pueden bajar también con mucho gusto y está a la orden de ustedes también, ¿no? Este, por ejemplo, me gusta mucho porque es un juego que se trabaja para, no sé si ustedes vieron cuando eran pequeños que manejaban estas figuritas que son como que son solitas y que se le visten con ropita y le ponen como collares y accesorios. Entonces, estas figuritas las pueden poner acá y sirven para preparar a los niños para cuando vayan a platicar con una persona adulta o cuando vayan a declarar sobre su situación que les pasó. Entonces se les prepara para decirle, mira, aquí vas a estar tú y vas a ir a la policía y con la policía tú vas a contar todo. Por esto que yo les decía al inicio de mi presentación, que los niños, niñas, adolescentes son concretos, que necesitan tocar las cosas para entender lo que va a pasar. Porque si no lo tocan, si les dicen, ustedes van a ir a la policía, no van a saber qué es una policía. Nosotros ya más o menos lo sabemos, pero ellos no saben qué es eso. Entonces, por eso siempre tienen que manejar el tema de que sean concretos, de que manejen las cosas, las manipulen. Y estos son unos manuales, unos libros que tenemos para trabajar con niños y niñas. Aquí vienen más recomendaciones como las que yo les estoy dando y vienen también algunos juegos, no necesitan incluso ser expertos, ¿no? Vienen muchas recomendaciones y en esta también están en la página de internet de nuestra página de UNICEF y lo pueden bajar, son totalmente gratuitos. Y aquí yo les hago una recomendación sobre la imagen de niños y niñas, ¿no? Aunque ustedes, esta es una imagen de las caravanas del 2018, como se dan cuenta, pues no se ven tal cual como los rostros, sino son de perfil, porque hay algunos lineamientos que tenemos desde la protección de los derechos de niños y niñas. Como les comenté al principio, los niños y niñas que vienen huyendo, como huyen de sus países, si nosotros mostramos la foto en redes sociales o en otra parte, estaríamos afectando a este niño o niña porque lo podrían localizar. Entonces, por eso es importante que protejamos su imagen de estos niños y niñas, ¿no? Si nosotros nos los encontramos en la calle, yo me llegué a encontrar con muchas personas que decían, ay, mira, los niñitos con sus trencitas se ven bien bonitos. A ver, voy a tomarme una foto porque causa polémica ver estos tipos de niños con un color de piel diferente. Pero también hay lineamientos para exponer la imagen de estos niños y niñas y también los rostros. Entonces, por eso ustedes sepan que si les gustaría compartir o compartir el trabajo que hacen, a lo mejor un día quieren irse de voluntarios a trabajar con niños o niñas, sepan que deben manejar mucho las imágenes con mucho cuidado, ¿no? Solamente con que pongan los rostros o con que pongan imágenes de espaldas o con que pongan tal vez las manos o los dibujos como este que tengo yo acá, ¿no? Con esto yo puedo decir que trabajo con niños y niñas, pero no necesito poner el rostro tal cual. A eso me quiero referir, ¿no? Y eso también les hago la recomendación para sus familias, ¿no? Si ustedes en algún futuro tienen niños y niñas, algún hijo o una hija que llegaran a tener, o sus sobrinos, o con quien sea, con cualquier contacto que tengan ahora, se encarguen de protegerlos, porque las redes sociales ahora estamos muy expuestos a que nos localicen rápido. Si yo subo una foto pueden encontrarme con quién estoy y pueden localizarme. Entonces, es importante que siempre resguardemos la imagen de nuestros niños y niñas, siempre, en todo momento, ¿no? Si queremos compartir que estoy feliz porque estoy en la playa con mi sobrino, pues lo pongo de perfil o no sé, busco otro, como de otra parte sacar la fotografía. Entonces, les hago esta recomendación solamente a ustedes.
Y tengo este flyer aquí como las condiciones sobre violencia o el uso de la imagen en medios de comunicación y en redes sociales, solo para compartir, si ustedes lo quieren compartir en sus redes sociales, está el tema de la foto para que otras personas sepan que no deberían de estar como publicando fotos así tal cual de la imagen, pues lo pueden compartir este flyer sobre el uso de imágenes. Y para finalizar, yo aquí les estoy poniendo unos compromisos mínimos que cualquier persona puede brindar en la atención para la niñez y la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes sepan de algún caso que un niño o niña esté siendo violentado, deben de tomar seriamente estas preocupaciones, siempre. Por más que ustedes digan como tal vez está mintiendo o fantaseando, no, tómenlo seriamente. Si alguien dice, ¿sabes qué? Yo me fui tocada por esta persona, tómenlo seriamente. De ustedes depende mucho que este niño o niña pueda tener un futuro mejor. ¿Qué deberían de hacer cuando conocen de un hecho? Tomar medidas necesarias y adecuadas para garantizar y proteger los derechos de estos niños y niñas. El siguiente es apoyar y ayudar con el personal que es especializado, en este caso las instituciones, o con adultos que reportan estos problemas o sospechas. El siguiente, actuar de manera apropiada y efectiva al iniciar o cooperar con cualquier proceso de investigación. Si yo ya sé el hecho y si me mandan llamar como testigo o que yo conocí el hecho, pues cooperar con la institución para decir, sí, yo me enteré del caso o sí supe, ¿no? Porque estamos ayudando al caso. Si nos desentendemos, entonces, pues es más difícil que la autoridad pueda investigar. Guiarse por el principio del interés superior del niño, como ya se los comenté, cuando haya un conflicto entre adultos, siempre usted estará apelando porque se proteja qué es lo mejor para este niño o niña, ¿no? Si se enteran de un caso ustedes que se estén peleando por el niño o que estén viendo por los propios intereses de los adultos, decirles, ¿sabes qué? Aquí preocúpate por lo que está pasando este niño o niña, preocúpate por su futuro. Escuchar y tomar en serio las opiniones y deseos de los niños, niñas y adolescentes, porque como les digo, vivimos en un mundo de adultos, no tomamos en cuenta la decisión, incluso aquí les hago yo otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes en su familia se reúnen, si es que llegaron a tener niños, niñas, o hermanos, o quien sea, si tienen personas menores de edad, se reúnen en familia y toman en cuenta la opinión de niños y niñas cuando toman decisiones? ¿Cuántos de ustedes? ¿No? Se los dejo ahí para que también si quieren lo compartan en el chat después y yo lo leo. Y trabajar en asociación con otros profesionales para garantizar la protección de niños y niñas y la respuesta a esta violencia, abuso o explotación, ¿no? Si nosotros no somos los especialistas y nos cuentan un hecho, no necesitamos saber a detalle de lo que pasó, porque esto significa que vamos a revictimizar a estos niños y niñas. Cuando le preguntamos como, a ver, cuéntame qué te pasó exactamente, en dónde te tocó y todo. No necesitamos saber qué pasó con detalle. Esto le corresponde a la policía, al Ministerio Público, a la Procuradora saber a detalle. Con que nosotros sepamos que existió un hecho que está violentando a este niño o niña, con eso es suficiente para dar aviso a los profesionales. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí yo les dejo esta como imagen del jengibre. Me gusta mucho porque no tiene género, o sea, no es ni hombre ni mujer, es un jengibre, sí, representando a un niño o niña adolescente. Entonces, les dejo yo esta pregunta de, ¿ustedes qué pueden hacer por estas niños, niñas y adolescentes? Y para esta última sesión, compañeros, compañeras, les voy a mandar yo aquí un link. Me van a escribir con una o dos palabras. Bueno, me gustaría primero hacerles la pregunta que si todos tienen celular o forma de acceder ahorita a una página de internet. Me imagino que sí, porque estamos conectados. Entonces, les voy a mandar yo un link en donde ustedes me van a escribir 3 cosas que pueden hacer con estos niños, niñas, adolescentes, o qué pueden hacer con los niños, niñas, adolescentes que sean violentados, ¿no? Como ya les dije aquí en esta, de los compromisos, en esa relación, ustedes desde sus trincheras como estudiantes, como que pueden generar algún proyecto, ¿qué pueden hacer? Vayan pensándole en lo que yo les pongo aquí en el chat, el link, para que lo suban y ahorita van a ver algo bien bonito que se va a poner en la pantalla cuando ya cada quien lo escriba. Entonces, permítanme tantito. Aquí está. Ese es el link, por favor.
Entonces, se meten y les va a aparecer 3 pantallitas como de su respuesta de ustedes. ¿Ok? Y en sus respuestas van a poner estas 3 respuestas que yo les estoy pidiendo, ¿no? ¿Qué pueden hacer por ustedes desde sus trincheras como estudiantes? ¿Qué pueden generar? ¿Qué pueden realizar para proteger a los niños, los derechos de las niñas y adolescentes en México? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar un momentito, profesor, para que puedan cada quien responder. Yo voy a ir Solo abriendo. son unas palabras, ¿no? En concreto. Ajá, exacto. Vienen 3 rubros ahí en el link que yo les puse para que ustedes lo pongan y se va a ir subiendo sus respuestas de manera remota aquí en mi página de internet que yo ya tengo abierta. Vamos a ver si ya están respondiendo. Creo que nadie todavía. Pero espero las respuestas. Aquí estoy pendiente. ¿Qué pueden hacer ustedes desde sus trincheras para proteger a estos niños, niñas, adolescentes? Bueno, pues mientras voy a tomar agua. Ah, ya estoy viendo. Ok, sigamos. Somos 17 personas, sin contar al profesor Gustavo. Este ejercicio me gusta mucho porque salen un montón de ideas y al final va a salir como las palabras que más se dijeron, ¿no? Aquí estoy viendo que están poniendo juegos, escuela, diversión, buscar ayuda profesional, actuar de manera adecuada, darles amor, comida. ¿Qué más? A ver, sigan poniendo para ver cómo finalizamos esta sesión del día de hoy. Escucharlos, algo muy importante. Vamos, van 4 de 17. Muy bien, muy bien. Voy a ir leyendo sus chats de mientras también, a ver qué escribieron. No me respondieron mis preguntas, ¿eh? Se las voy a dejar que me las respondan después, ¿eh? Sí me gustaría saber sus respuestas. Brenda, es que nosotros también tenemos otra plataforma y si quieres en lo que contestan las palabras, hay unas preguntas que que ya hicieron. Ok. Si quieres la pongo aquí, ¿no? Sí, claro, por favor. Un poquito tu pantalla. Ok. Esto. Lista. Aquí está. Wow, cuántas cosas están poniendo. Me está encantando todo. A mí me encanta trabajar con personas jóvenes. La verdad me llena como de energía. Y no es que yo me considere vieja, sino que me gusta mucho motivarles, darles herramientas, compartir lo que yo sé. Me gusta mucho y me motiva saber que ustedes escriban todas estas palabras que estoy leyendo ahora, ¿no? Ahorita que terminen se los voy a compartir la pantalla. Adelante, Gus. Ok. Ahí está. Ya. Perfecto. Ok. Bueno, lo que van respondiendo, les voy a responder estas preguntas. Entonces dice, ¿por qué cree que los niños, niñas y adolescentes huyen solos o salen de su país de nacimiento? ¿Cuál es su pensamiento propio aún teniendo dicha información? Pues más que nada, me gustaría decirles que niños, niñas, adolescentes, sus etapas del desarrollo, lo que primigenia es más la emoción, por lo que sienten en ese momento, que la razón. Siempre, la emoción va arriba de la razón. Por ese motivo es que cuando un niño, niña, adolescente huyen de este país, toman en cuenta sus emociones antes, que están pasando violencia o que están tristes o que están pasando desintegración familiar. Y entonces esa emoción es un arranque
que por eso deciden huir, ¿no? Y más aparte, como les dije, ¿no? Todo lo que pasa del reclutamiento de las pandillas, de que a fuerza les hace salir y tienen que dejar todas sus cosas, tienen que dejar su escuela, sus vidas, sus familias, y por esa razón están huyendo. Las siguientes, ¿cuáles son las condiciones de un albergue? Uy, muy interesante esta pregunta. Aquí en Tapachula, inafortunadamente tenemos muy pocos albergues, ¿no? Tenemos los albergues que son del DIF, como ya le comenté del DIF, que es la institución que se encarga de prestar asistencia social, y los albergues de sociedad civil. Los albergues del DIF son albergues que tienen muy pocos recursos, lo mismo que de sociedad civil, pero los del DIF sí tienen un poquito más de recursos porque son del Estado. A comparación de los de sociedad civil, ellos se guían solamente por donaciones. Entonces, si ustedes tienen en algún momento oportunidad de irlos a conocer y de llevar alguna donación que ya no usen ustedes, con mucho gusto estoy segura que los pueden recibir para llevar esto, ¿no? Y ahorita se les requiere más porque la gente está encerrada con lo de COVID y no tienen nada, o sea, tienen sus playeras rotas, están en muy malas condiciones, ¿no? Y pues, ¿qué culpa tienen los niños y niñas de venir viajando? Ellos, pues no hicieron nada, solamente ser niños y niñas. Entonces, las condiciones son muy básicas, les dan solamente alojamiento y alimentos, pero siempre hay necesidades, siempre. Aquí, siento que las personas migrantes no son como tal generadoras de dinero. Bueno, no todas. Hay cierto grupo que sí, pero siento que es mínimo. Eso con la pregunta que yo les hice. Pues aquí, déjenme decirles que las principales economías vienen de la migración. Les voy a pasar yo un link de un estudio que viene sobre el tema de, que esto les va a interesar mucho, ¿no? Del desarrollo sustentable económico, de cómo se maneja el dinero y cómo es que la migración genera dinero y estas movilidades también generan economías. Si aquí no hubiera este tipo de economías, muchos negocios tampoco salieran adelante porque sí genera economía y un movimiento, ¿no? Como les dije, también en la frontera norte de México, bastante se maneja la economía, por eso ya los estados del norte son como más estilo Estados Unidos, porque la economía se está moviendo, ¿no? Y no se diga de las remesas de Estados Unidos hacia México, de las personas mexicanas que viajan a Estados Unidos y mandan remesas a México. Es un dineral que se está manejando desde las dos fronteras. Entonces, sí se maneja economías con la migración. Gracias, Gus. Y aquí ponen otra pregunta que dice, ¿usted pone en práctica el objetivo de la igualdad de género con los niños y niñas? Por supuesto, siempre, ¿no? Trato siempre primero de nombrarles, niños, niñas, adolescentes, y también de darles la importancia que tienen y atendiendo las necesidades, ¿no? Que tienen las niños y los niños. Muchas veces, sobre todo, a las niñas no se les da la oportunidad de que se les crea de lo que les pasó y que sabemos que ellas son más víctimas de violencia sexual. Eso es la realidad, las estadísticas lo manejan así. Entonces, yo siempre trato como de platicar con ellas, de decirles, yo te creo, eres muy valiente, gracias por contarme. Siempre tratando de hacer que se respete su derecho al voz y voto, ¿no? Y también en las sesiones que yo hago con niños y niñas, trato de que siempre todos tengan la voz y voto, no siendo si son niños o niñas, ¿no? No importando aquí. Siempre trato de darles la voz, tal cual y por iguales, en todos los sentidos. Y en cuanto a las donaciones también, desde UNICEF damos donaciones sobre kits de higiene, damos donaciones también de algunos insumos de limpieza como tapabocas, ahorita con lo del COVID, gel antibacterial, y a todos se reparte por igual, ¿no? Para niños, niñas y adolescentes. Aquí dice, ¿cualquier migrante tiene acceso a un albergue? En teoría sí, aunque los albergues tienen sus propias reglas, sobre todo los de sociedad civil que son privados. Entonces, si un albergue dice que un migrante quizá a lo mejor venga borracho, pues no se le va a dar acceso. O si un migrante viene golpeando a una mujer o viene violentando a otras personas, desde luego que no se le va a dar acceso, ¿no? Porque hay reglas en el albergue y entonces el albergue va a decidir no darle acceso.
Pero si no es por ninguno de estos motivos, claro que cualquier migrante tiene derecho a un acceso. Y también depende mucho del cupo, de la disponibilidad. Si el albergue a lo mejor ya está muy lleno y ya no cabe ni una sola persona, pues tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Esas serían las causas por las que no podría ser abiertas las puertas a una persona, pero en realidad, en general, sí tiene derecho a un albergue. ¿Por qué razones decidió emprender este proyecto para apoyar niños y niñas? ¿Qué fue lo que le impulsó? Ups, me viste en lo más íntimo de mi vida y en lo más fondo de mi corazón. Algo muy bonito, no sé quién hizo la pregunta, o sea, Saraí sí la veo, pero cuando yo tenía la edad de 14 años, mi papá falleció. Y entonces no se hicieron las cosas adecuadas porque nunca tomaron en cuenta mi declaración como niña, todo fue como con los adultos, resolvieron y nunca me explicaron qué pasaba. Yo pensé que mi papá estaba en la cárcel y no, ya había fallecido, estábamos en el Ministerio Público. Entonces fue de ahí mi inquietud de decir, yo quiero apoyar a muchos niños y niñas para explicarles todo esto que no me explicaron a mí cuando era menor de edad. Y entonces, por eso de ahí salió mi interés en ser abogada, en defender a muchos niños y niñas. Incluso yo cada año llevo casos gratuitos de niños y niñas, porque donde trabajo ahora no puedo llevar tantos casos, pero puedo llevar unos casos donde yo considere que puedo apoyarles o canalizarlos a las instituciones, pero esto fue lo que me impulsó de apoyarles. Imagínense ver tantos rostros tan así como de los dibujos que les dije, el antes y el después, de esta apoyo que se les dio, que fue muy mínimo, pero le sacaste otra vida diferente, otro rostro diferente. Entonces, esto es lo que me motiva de continuar con este trabajo tan generoso que es por la niñez y la adolescencia. Dice, derivado de la contingencia, ¿cómo están llevando a cabo sus actividades? Muy interesante, Grady. Esta contingencia la estamos llevando, con todo este tiempo lo estuvimos llevando vía remota, pero sí estuvimos yendo a los albergues porque sabemos que lo necesitaban. Estuvimos haciendo entregas de kits de higiene, cubrebocas, todos los albergues, pero con todas las medidas, ¿no? Y ahorita estamos trabajando también todavía a la distancia, pero también estamos yendo a algunos casos particulares o atendiendo o entregando cosas a las familias. Entonces, como que estamos entre la casa y la oficina y los albergues y la estación migratoria. O sea, como de repente, dependiendo de mi agenda, yo sé qué días me toca salir o qué días me toca estar en la casa. Pero así estamos trabajando ahora, ¿no? ¿Una familia mexicana puede adoptar a un niño migrante? ¡Ay, qué interesante, Octavio, tu pregunta! Aquí en México tenemos una ley que es la ley de adopción y tenemos otra figura que se llama familias de acogida. Esto es muy reciente, fíjense, ¿eh? Se ha llevado a cabo solamente en Tenosique, Tabasco, y en Baja California, esta figura de las familias de acogida. Y es una figura que dice que una familia mexicana puede adoptar un niño migrante que venga solito, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es ir con la Procuraduría de Protección y decirle, mire, este niño viene solo, pero queremos nosotros como familia protegerlo y queremos que nos lo pueda dar en acogida, que nosotros seamos su familia de acogida. Y a la familia mexicana le hacen un estudio, como todos, igual como el proceso de la adopción. Le hacen un estudio de socioeconómico y psicológico, pues para ver si es adecuado que puedan estar con esta familia y que no pueda ser como incluso que pueda ser trata, ¿no? Que la familia se quiera aprovechar de este niño, que todo esté protegido, ¿no? Y una vez que ya investigó la Procuraduría, se le hace entrega a esta familia y también se le está observando. Tiene que ir pues a presentar informes, tiene que la Procuraduría hacer visitas inesperadas para asegurarse que este niño o niña esté bien. No nada más lo va a soltar así, de que, bueno, ya te lo dejo, sino tiene que estarlo vigilando. Y creo que ya, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta, Gus. Voy a ver aquí cómo va. Qué interesante. Hay un comentario a la pregunta que habías hecho de la economía. Ajá. Ya lo compartí. Súper, dice, sí pueden generar economía mientras todos tengan una buena actitud dentro del país. Según leí en una página web, un 10% del Producto Interno Bruto es generado por la migración. Así es. Sí, miren, muy interesante. Muchas gracias por compartir esta información. Bueno, pues le voy a compartir ahora la pantalla de lo que fue el resultado de su sesión de hoy.
A ver, permítame tantito, ¿eh? Permítanme. No sé por qué no lo puedo hacer grande, pero bueno, aquí lo van a ver en chiquito, ¿ok? Ya después se lo paso a uso en grande para que lo tengan de la sesión de hoy. Se lo paso en un PowerPoint de lo que pusieron, ¿no? Les voy a compartir en mi pantalla de los resultados. Y vean qué bonito salió, qué palabra salió más grande. ¿Qué pueden hacer? Escucharlos, protegerlos y buscar ayuda profesional. Imagínense ustedes, tienen este poder de la juventud de poder hacer esto y pueden hacer mucho por el futuro de estos niños y niñas, ¿no? Salieron muchas más palabras como dar felicidad, comida, hacer campañas, darles mucho cariño, juegos, educación, comida, fortalecer su capacidad, actuar de buena manera, apoyo económico, como les dije, de donaciones, ¿no? Entonces, se los voy a pasar grande para que el profesor Gustavo se los comparta y lo tengan como recuerdo de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí les voy a compartir una última pantalla, que sería la de mi presentación. Listo. Y bueno, pues muchísimas gracias, ya sería todo por mi parte. Aquí les dejo yo mi correo electrónico por si tienen más dudas, o si quieren compartir algo más, o si me quieren compartir algo, preguntar, o no sé, algo que tenga que ver con la niñez y la adolescencia en México o en el extranjero también incluso. Con mucho gusto me pongo a sus órdenes de ustedes y espero que esta sesión del día de hoy haya sido de fruto para ustedes y también que apliquemos esto que nos comprometemos, que pusieron ustedes al final. Muchísimas gracias y por la invitación también al profesor Gustavo. Muchas gracias a ti, Brenda, por la disponibilidad. Sé que estás ocupada y pues te diste el tiempo, ¿no? De venir aquí a platicarles un tema en el cual pues tú eres experta, puesto que trabajas todos los días, ¿no? Con el tema de las migraciones. Yo les he comentado a los muchachos que pues sí debemos interesarnos en este tema porque pues vivimos en una ciudad precisamente que se caracteriza por eso, ¿no? Y no nos lo tienen que contar porque lo vemos a diario, la cantidad de personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Que hay en la ciudad de Tapachula, ¿no? Una anécdota, cuando yo llegué hace 27 años a Tapachula, y pues lo primero que quise ir a conocer es la gastronomía, ¿no? de la ciudad. Y pues a los alumnos que tenía en ese momento, recuerdo que les pregunté dónde podía ir a comer algo típico, ¿no? De Tapachula. Y me dieron ahí la dirección a dónde iba a ir a comer. Y lo típico que me dieron de comer fue comida china. Digo, yo vengo de Oaxaca, donde la comida típica está muy bien definida, y llego a Tapachula y la comida típica era la comida china, ¿no? Y después sí me di cuenta que pues ya es parte, ¿no? de la gastronomía, ¿no? Todas las familias saben hacer chow mein, arroz chino, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy interesante, es un tema que pues deben de conocerlo para que pues se formen su propia opinión, ¿no? Y lo sepamos entender y no dejarnos llevar por ahora por las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo pues estigmatiza a veces mal a los migrantes. ¿Sí? Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta fuera del chat, así directamente a la maestra Brenda, antes de que pues concluyamos la sesión. Sí, me encantaría que alguien pudiera hablar o comentar algo de viva voz de la juventud, qué está pensando, qué está pasando por sus cabezas y ahora con lo de la contingencia, qué están pasando, qué están viendo, qué están mirando las noticias. Sí, me gustaría que alguien pudiera comentar. Hola, buenas tardes.
¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí, sí. Sí, Karim. Solo quiero comentar de que realmente creo que sí es un tema que realmente al menos en mi persona no tenía tanto conocimiento, si era como que, migrantes vienen aquí al país y todo, pero ya que usted nos ha compartido todo acerca de la migración y más de los niños, pues sí me abre otra perspectiva a lo que yo tenía en mente, ¿no? De que muchas veces solamente no conocemos el tema y solamente hablamos y no las niñas y los adolescentes que vienen en esa travesía, ¿no? Como usted nos comentaba, muchas veces vienen huyendo de su país por violencia y realmente creo que somos nosotros afortunados realmente de no pasar por ese momento, ¿no? Entonces creo que sí es como tener más interés sobre la migración, también tener un poco más de conciencia. No, muchas personas los miran mal, ¿no? Porque dicen, no, inmigrantes vienen aquí a hacer desastres y todo, pero realmente no todos, ¿no? Sí hay personas que sí, pues obviamente también vienen a causar daños, pero la mayoría, pues como en lo caso de los niños y los adolescentes, pues vienen huyendo, ¿no? De pandillas, de violencia. Entonces sí, fue un tema muy agradable por mi parte. Realmente me gustó mucho su presentación. Fue que tengo otras ya perspectivas sobre la migración y todo lo que conlleva eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por tus comentarios. Los tomo muy en cuenta y me los llevo. Muy interesante esto que dices sobre que nosotros no estamos pasando por esto, que somos afortunadas y afortunados. Y sí es bien cierto, pero no sabemos en qué momento podamos pasar por esto. O sea, no cantemos victoria. Quizá a lo mejor México pueda pasar por un tema de violencia o algo inesperado y también nos haga pasar por una situación de huir de México. Entonces, pues pongámonos en los zapatos de estas personas que deciden salir sin querer salir de su país y dejar sus casas, sus escuelas, sus lugares, sus comodidades incluso, ¿no? Porque vienen sin nada, sin ningún lujo, sin nada, con lo esencial. Y entonces, pues qué afortunadas somos de estar ahora trabajando o estudiando desde casa. Es una fortuna estar y hay que agradecerlo. Cristel, tienes levantada la mano, adelante. Bueno, en mi opinión, igual me pareció un tema muy, muy interesante y como dice mi compañera Karime, a veces nosotros no sabemos qué es lo que este tipo de personas pasan. Y, por ejemplo, yo tengo un caso donde enfrente de la casa en Tapachula, había una familia que creo que eran de Salvador o Honduras, de uno de esos países. Y como mencionaba en el tema anteriormente, a veces las personas salen de su país por la violencia. Y ellos una ocasión nos platicaron que salieron de ese país porque a una de sus hijas, la más grande, creo que la estaban como que persiguiendo o la querían como para otro tipo de cosas. Entonces, pues al ver eso, ellos no quisieron seguir en su país y decidieron salir y emigrar hacia acá, hacia México. Pero después, en un tiempo, o sea, muchas personas decimos, no, es que ellos son gente mala, o así tenía yo esta perspectiva, porque así he visto a muchas personas. Pero cuando los fuimos conociendo poco a poco, nos dimos cuenta de que no, de que al contrario, o sea, eran buenos vecinos y no se metían con nadie. Y al final de todo, pues decidieron irse creo que era para Monterrey, porque ya tenían a su hija, a una de sus hijas, entonces decidieron ir a encontrarse con ella para después poder cruzar a Estados Unidos. Y la verdad sí me parece un tema muy interesante y pues como decía Karim, hay cosas que en realidad no sabemos y que debemos de tener en cuenta para ayudar a este tipo de personas. Muchas gracias, Cristel. Muy interesante esto que dices, ¿no? Que pongámosle rostro a las personas porque al final no las conocemos. Si conociéramos a las personas, viéramos cuántas cosas nos pueden enseñar también.
Entonces, les invito a que podamos conocer a estas personas, ponerle rostro y no nombrarlas como algo abstracto de los migrantes, los indocumentados, los ilegales, sino las personas migrantes que vienen a buscar por alguna situación a México algún apoyo. Gracias, Cristel. Saraí, adelante. Buenos días, o buenas tardes, creo. Yo quería dar una aportación, se podría decir. Bueno, es que en Tapachula yo pues asisto a una iglesia y allí una de las cosas que que ha sucedido, no sé si ahorita lo estarán haciendo, pero apoyan mucho a los migrantes, sobre todo a los haitianos. Hace como, bueno, cuando ya estaba allá en Tapachula, porque ahorita estoy aquí en Oaxaca, yo trabajo con los niños de ahí, con muchos niños haitianos, y realmente es algo, no sé, al principio era algo raro porque para empezar no hablan en español y me costaba mucho trabajo entenderlo, pero es algo muy bonito realmente. Pero una de las cosas que yo he visto, hay personas dentro de la iglesia que como que les hacen como que los discriminan, o no sé, y al menos para mí es algo preocupante, es algo feo, porque les hacen como que no son de aquí, no sé qué vienen a hacer aquí, y son muchos haitianos a los cuales se está apoyando la iglesia en la que yo estoy. Pero como le digo, o sea, hay personas que aún estando dentro de la iglesia les hacen como que son muy racistas, y yo digo, ¿cómo? No debemos hacer eso porque somos seres humanos, o sea, a pesar de eso, y a mí eso no sé, para mí me preocupa, pues, porque es algo triste, y veo muchos niños también que, como bien le digo, trabajaba con muchos de ellos, y, o sea, me he encontrado con cada cosa, pero es muy bonito esa parte, pero por la otra parte le digo, eso es la parte de la discriminación, que a pesar de ser seres humanos y personas, los tratamos de una manera muy fea, y es algo triste. Gracias, Saraí, por tu enorme aportación. En efecto, pues me da mucho gusto, Saraí, felicidades que estás colaborando para estos niños y niñas. Se me olvidó comentar que estos niños que se les llaman extracontinentales o que vienen de otros países que no son Centroamérica, pues ellos pasan por más vulneraciones, ¿no? Tienen que cruzar el río y llegan casi por la mayoría desde Brasil y van subiendo. Cruzan el desierto, la selva del Darién en Panamá, y toda esa travesía que están pasando y llegan a México, es el único país, México, que les pide documentos. Los demás los dejan pasar sin problema. Entonces, y esto con aparte la traba del idioma, como dice Saraí, pues es bastante complicado, ¿no? Y por eso también aquí el dibujo, la técnica, porque con esto pues es universal. Ustedes pueden trabajar con eso también para saber y detectar algunos casos. Y también como lo que comenta Saray, ¿no? De que en la misma iglesia son discriminados, son excluidos, hechos a un lado. Pues esto, desde luego, si ustedes se meten a las estadísticas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, se van a dar cuenta que la mayoría en México es como del primer lugar de todos los países en el mundo que más realiza discriminación. Y esto pues es una cultura que ya viene desde años, ¿no? Entonces, desde la juventud, como ustedes, nos compete poder cambiar esto. Si tenemos a un hijo, una hija, enseñarle otras cosas, que no debe hacer esto porque es inadecuado. Entonces, podemos hacer algo por cambiarlo, ¿no? Por modificar estas estadísticas que seguimos siendo los primeros lugares. Gracias, Saray. Adelante, Kiara. Bueno, buenos días. La verdad, yo concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. La verdad, yo no conocía mucho acerca de este tema. Sí conoces la palabra migración y te das una idea de que son personas que vienen de otro país o de otro lugar buscando pues mejores alternativas. Pero creo que algo que tenemos todos, o bueno, yo así lo pensaba antes de conocer el tema, es que teníamos una muy mala perspectiva de estas personas. Y realmente no,
cuando dicen migrantes pensamos en personas mayores, personas grandes, jamás pensamos en niños, en adolescentes. Y creo que las etapas más importantes para una persona para no tener, para desenvolverse tanto sus capacidades y fortalezas, es tanto en la niñez como en la adolescencia, porque los niños pues están soltando, están observando, tratan de adquirir los conocimientos o enseñanzas de su familia o de otras cosas. Y los adolescentes pues llega un momento que tienen como crisis, entonces es un proceso en el cual se están conociendo ellos mismos y están pasando por un momento el cual los desequilibra mucho. Entonces siento que todo lo que usted hace es muy bueno porque las personas y más los niños y adolescentes es importante que los escuchen, que les den el apoyo, porque es un proceso en el cual no saben qué hacer a veces con su vida ni con uno mismo. Entonces, para mí todo esto es nuevo, nunca lo había planteado, pensado de esta manera, entonces es una bonita enseñanza que nos deja a todos. Gracias, Kiara, por tu comentario. En efecto, las etapas del desarrollo en donde se denota nuestra adultez es en la niñez y la adolescencia. De ahí, si tuvimos algún trauma en ese tiempo, todavía lo podemos corregir acudiendo incluso a terapia, ¿no? Y yo aquí les invito, si alguno de ustedes a lo mejor tuvo algún momento traumático, sea cual sea, incluso si vimos un accidente automovilístico, o si vimos una pelea que nos traumó, o si tuvimos violencia familiar, tuvimos algo en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, esto les aseguro que tiene repercusiones ahorita, actualmente, como personas adultas. Entonces, sepan que las terapias psicológicas no son para gente loca, es para justamente trabajar este tema porque sí lo podemos modificar y podemos manejar nuestras emociones que nos repercutieron en nuestra niñez y nuestra adolescencia. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta? Sí, de acuerdo a lo que comentó mi compañera Saraí, de que igual muchas personas dentro de la iglesia pues discriminan a los niños, pues yo creo que igual, como comentaba, de que es básicamente ya una cultura de discriminación, o muchas veces porque no conocemos realmente el tema, solamente pues hablamos porque sí, simplemente no tenemos fundamentos de dónde agarrarnos o sostener una charla y comprender bien las cosas, ¿no? Entonces yo creo que igual la discriminación es porque muchas veces en casa o desde niños no enseñan esto, ¿no? De que no debemos discriminar a nadie ni a ninguna persona por su color o raza o idioma. Entonces yo creo que eso sí es algo que preocupa, ¿no? De que debemos de enseñarles desde pequeños, ya sea a nuestros primos, a sobrinos o a nuestros hijos, incluso si en algún momento tenemos, ¿no? Que no tenemos por qué discriminar a nadie, ¿no? Ni a ninguna persona, porque creo que nadie lo merece. Muchas gracias, Karim. Pues me da una esperanza de escucharte y escuchar a la juventud que sí se puede modificar todavía esto para México en general y para el mundo, ¿no? La discriminación es algo que no debería existir. Gracias. ¿Algún último comentario? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Claudia, pues la verdad que pues su plática que nos compartió, pues es muy interesante para todos porque pues muchos no tenemos conocimiento en sí de lo que es la migración. Pues en mi caso, hay, como usted misma dice, allá donde yo vivo hay un río que nos separa con Tabasco, en el estado de Veracruz, donde pues a veces pasan migrantes con sus bebés y con sus esposas, niños más grandecitos, y pues van pidiendo ray por la carretera y para llegar, no sé, a otro lugar, a un pueblo vecino y todo eso. Y pues en mi caso,
pasan así en la casa, mi mamá lo que hace, o nosotros, les ofrecemos un poco de agua, o que un plato de comida, o que si una blusa, o que algún suéter, o algo. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y debemos apoyarnos entre sí. No importa en la manera de cómo estemos vestidos, en el lenguaje que tengamos. ¿Por qué? Porque me identifico un poco con esto, porque cuando yo llegué aquí a Tapachula a estudiar en la universidad, me hacían tipo bullying por mi manera de hablar, porque mi acento era un poquito así como que cantadito, y se reían de mí, de que porque era de Veracruz, y que no sé qué tanto, sino que ese compañero que me molestaba y todo eso, se reía y decía, no, que no puedes hablar diferente, y que si eso, y que si el otro. Y la verdad me enojó mucho y le dije, así con respeto a todos, le dije, mira tú, le dije chiapaneco, le digo X, le digo, te burlas de mi acento y de mi hablado, digo, pero no te burlas en tu lenguaje y también en la manera de que hablan, digo, en la manera en que ustedes hablan también, porque no tienen ahora sí un hablado tan bonito, que digamos, sino que pues hubieron compañeros que me defendieron y que pues le dijeron que pues también no fuera así en esa manera, porque no le iba a gustar ir a otro estado donde él estuviera y que le hicieran burla por su hablado o por su acento, sino que pasó y todo eso, digo, y pues yo siento que no debemos de juzgar a nadie solo por la manera en cómo se viste o en la manera de cómo hable, sino que si podemos apoyar a las personas migrantes, porque como usted misma dice, entre muchos viene gente buena, gente mala, y como todos, pues poner nuestro granito de arena para poder ayudarlos y pues lleguen hasta donde ellos necesitan llegar, porque pues ahora sí, todos somos humanos y necesitamos ahora sí de todos. Y pues ahora sí, gracias por su plática y compartirnos acerca también de que usted pone en práctica uno de los objetivos más importantes, que es la desigualdad de género, que no importa si es niño, niña, si es morenito, blanquito, en su forma de lenguaje. Y pues ahora sí, es una enseñanza que nos da de que también nosotros podamos ayudar a los demás. Muchas gracias, Betsy. Interesante tu aportación. Pues casi de este grupo que somos 18, les podría decir que varias personas somos migrantes y eso significa que nos hemos movido de donde nacimos, ¿no? Yo soy de Ciudad de México y ahora estoy aquí en Tapachula y también se han burlado de mí, de cómo hablo, porque de repente me salen palabras de Ciudad de México o esta palabra que se dice, que le dicen cochi al cerdo, y yo le digo coche a los automóviles, ¿no? Entonces se burlan de mí así como, ja, 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 dice coche, y es coche, ¿no? Yo, no es el coche el cerdo, ¿no? Pero sí, o sea, todos somos migrantes, tengamos de estudio, de una beca o de trabajo, y no importa, no se tendrían que burlar. Gracias, Betty. Y ahora adelante. Pues yo quiero recalcar algo muy importante, es que ahorita todos estamos como en un proceso que no vemos a nuestros compañeros, a algunos familiares por la situación. Entonces algo que he escuchado de la mayoría de mis compañeros que han participado es que, y de la dinámica que se hizo de saber escuchar, de apoyar, de terapias y todo eso, creo que es bonito escuchar que todos estamos sacando un lado el cual somos como más reflexivos y pensando en los demás. Bueno, eso quiero pensar yo. Es bonito porque ojalá cuando las cosas mejoren en la situación, llevemos a cabo todo lo que decimos, todo lo que externamos y que cuando estemos otra vez en aulas todos juntos nos apoyemos, porque es bonito decir, pero también creo que es más bonito llevarlo a cabo y no llevarte el crédito de decir esto y el otro, sino tener la satisfacción de que estás haciendo lo que un día dijiste.
creo que es lo mejor y creo que igual usted nos ha transmitido esto de hacer las cosas porque pues nacen. Gracias, Kiara. Se nota que tú eres como muy, primero muy franca, y luego que sí traes como la realidad, ¿no? De, bueno, pues es esto, pero la realidad también es esta. Y sí, o sea, también el tema del COVID nos vino a cambiar todo y a ser más reflexivos y a valorar muchas cosas que no valorábamos, ¿no? Entonces, seguramente el nuevo regreso a las aulas va a ser diferente, y también pues que se lleven como esta sesión del día de hoy como para proponerse como equipo hacer pocas cosas, pero que sean como significativas, ¿no? No sé, que se pongan a hacer una campaña de una donación, o que vayan a regalar tiempo a algunas personas como para irles a platicar solamente. O sea, las personas que vienen en esta situación les encanta ser escuchadas. Entonces, si, aunque ustedes digan no tengo dinero para hacer algo, pueden hacer mínimas cosas sin dinero incluso, ¿no? Con que hagan una cosa significativa regresando, les aseguro que les va a servir para su vida profesional y para su adultez. Entonces, como dices tú, Kiara, esperemos que sí logren algo a su regreso. Muchas gracias. Pues, Brenda, nuevamente muchas gracias por este apoyo. Creo que ya no hay ninguna participación más y pues ya te robamos bastante tiempo, ¿no? Espero que pronto nos podamos ver en Tapachula, pues en el regreso a la normalidad, ¿no? Yo también no tengo el gusto de conocer en persona a todos mis estudiantes. Seguramente alguna vez me han visto, yo los he visto en el tecnológico, pero pues apenas los estoy conociendo en estas 3 semanas que ya llevamos juntos, en una nueva modalidad, ¿no? Que nunca nos imaginamos, que es de manera virtual, ¿no? Entonces, sí, muy, muy interesante. Me ha gustado pues que hemos podido, gracias a la tecnología, darle apertura a personas así como tú, que a veces pues llevarlas a las aulas es complicado, ¿no? Es por cuestiones de tiempo, de trabajos, etcétera, ¿no? Entonces ahorita, pues sí, ha sido muy interesante la participación de gente proactiva y joven sobre todo, ¿no? Que está haciendo bastante por pues que tengamos una ciudad y un mundo totalmente, bueno, si no totalmente, pues bastante sostenible, ¿no? Sustentable. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, ¿no? Y espero pronto podernos ver. Claro que sí, y enhorabuena al equipo ahora remoto que tienes. Esperemos que pongan también de su parte para que se pueda implementar nuevas ideas, que siempre estén pensando qué proponer, qué hacer, ¿no? Más allá de una relación maestro o maestra Vicente o alumnos, pues debe de haber como esta relación de compartir, ¿no? De, bueno, ustedes que son más millennials, ¿qué comparten a profesor Gustavo? Y él que les va a compartir a ustedes. Entonces, innoven también ustedes, sean creativos, ¿no? Esa es mi recomendación y con eso finalizo.